Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, como siempre conmigo, doctor Carlos Barra Molán. Y mi amigo Gerardo Alvarado Hierro. Estamos hablando específicamente de... A ver, algo voy a hacer. Venga. A ver, Gerardo ha publicado este libro y ustedes sabrán, como todas las personas, el libro se llama Entre la locura aparente y la gloria etérea. Este libro es muy importante para mí, como todos los libros que emergen, porque el autor siempre tiene mucho que decir y aparte mucho que decir tiene un enfoque en el cual narra y construye la realidad. Entonces yo felicito a Gerardo, me agrada mucho, me ha dedicado este libro, le digo que la amistad que siente por mí, yo también la siento por él, nos conocemos de muchos años y esto ha fraguado no solo, la cronología no solo fraguó la amistad, sino que también sus irreverencias y las mías. Entonces, invito al lector a que adquiera el libro y que se comunique a CUED para que pueda degustarlo y pueda tener una crónica variada de una serie de personajes en donde se narran no tan solo las condiciones de bronce, es decir, estáticas, sino también las condiciones que tienen que ver con los seres humanos, ¿no? Es muy importante y felicito a mi amigo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, cambiemos dramáticamente de tema, pero a la vez no tanto, estamos hablando de un personaje. Este señor se llama Aaron Urbino y es un personaje sumamente interesante que sale en una nota con Denise Merker. Sí, con Merker. Sale con Denise Merker. Es como la Dresser, pero más cachonda. Pero un poquito más cuidada, más producción. Más cuidada y más aguda, ¿no? O sea, como sí. Que la Dresser muy panista y muy vertical en muchas cosas y la Merker como más aguda, ¿no? Estoy de acuerdo, y ha tenido buen equipo, porque también tiene muy buen equipo. Okay. Y de repente los que han visto a Denise Merker y la habrán visto en estos programas que tienen que ver con Televisa, suele ser un punto mucho más imparcial, ¿no? O sea, cuando tú ves a Carlos Marín y la confrontas con la Merker, como que Merker es mucho más agudo, ¿no? En ese sentido, bueno, nos presenta un artículo de Aaron Urbina, personaje que se denomina el cacique de Tecámac. Tecámac es pueblito del estado, bueno, pueblito es un decir, pueblo de paso del estado de México, ¿no? Que como tú bien dices, parece que se dedican a las autopartes. Completamente insignificante, con una economía insignificante. Mal trazado, sin planificación urbana. Sí. Y este señor, en prácticamente 18 años de ejercer el control político, se ha reelegido 3 veces, en alguna ocasión como alcalde priista, en otra como alcalde perredista, en otra como alcalde del verde ecologista. O sea, es un señor ideológicamente promiscuo, con lazos a... Bueno, no tiene ideología, ¿no? ¿Sí? O sea, esta no es una discusión de fondo de ideología, o sea, lo que podríamos decir es que parece que hay una prostitución del cargo, ¿no? Sí. O sea, velada. 3 veces alcalde y 3 veces diputado local por el mismo lugar en 18 años. Es como carta de presentación se nos hace muy peligrosa. Al mismo tiempo, lazos muy estrechos con Erubiel Ávila, que ha apoyado públicamente él a Erubiel y Erubiel lo ha apoyado a él. Y nos hace preguntarnos por qué en este momento, justo antes de las campañas en 2015, por qué ahora sale este escándalo con él, que empieza a tener algo de tracción, pero no demasiada, porque esto sale en jueves, tiene algo de tracción entre jueves y viernes, pero prácticamente las noticias, por si no lo sabe, en el índice mediático las noticias que se develan entre jueves y viernes son noticias que se mandan a morir, porque el próximo lunes es noto olvidado. Ok, y lo que está de fondo aquí es que a partir del caso Ayotzinapa, donde tenemos la actuación de José Luis Abarca, concretamente, en donde hay coqueteos con diferentes partidos, finalmente se señala PRD, que no se escogen los candidatos y que los candidatos se salen de las manos en este sentido de que no cumplen ni plataformas electorales, ni voto programático, ni se responden a ellos mismos. Hay una impugnación aquí detrás, es decir, sí, en gran medida muchos de los personeros de la clase política se responden o se atienden a sí mismos y no representan voluntad de nadie. Y lo que dice Gerardo, esta cuestión de ideología veleta o ideología prostituible que tenemos ahí se percibe claramente, es decir, ellos no responden a ningún postulado de ningún partido, sino a un pecunio, a un enriquecimiento que pueden tener o a un privilegio que pueden tener de desarrollo privado, y no responden al desarrollo de orden público. Y esta cuestión se repite no solo con este señor, ¿no? A lo mejor este señor sale a la palestra
pero de repente los nombres en México se repiten a partir de los propios nominativos, o sea, tenemos familias que históricamente han gobernado en un estado y se sabe que los hijos, los nietos, los sobrinos están ahí, ¿no? Que es el caso exactamente de este señor, ¿no? Recordemos, sin pensar necesariamente en nepotismo, pero recordemos, ¿no? Cárdenas en Michoacán, después Cárdenas Batel y la familia de los Cárdenas, o sea, de repente, los Calderón en claro, Michoacán. claro, y de repente, o los Figueroa en Guerrero, ¿no? Los Figueroa. Entonces, claro, entonces te pones a pensar por qué esta prosapia tiene que ver con la verticalidad del poder, o sea, no tiene que ver con que los partidos se aperturen y haya nuevas figuras. En Hidalgo sucede mucho que de repente la gente que está en la palestra política dura, ¿qué te gusta? ¿30 años? ¿40 años? No sé. Rojo, Lugo, Murillo, Lugo Gil, Lugo Ledusco. Hay un detalle ahí, vamos a decirlo, hay una, ¿cómo podemos decirlo? Hay una cuestión de cierta reproducción endogámica claro. de los nombres de las personas, el hijo que hereda el puesto del padre, digo, y es algo muy mexicano, como es algo muy latino, y como es algo muy propio también de poca transparencia, ¿no? Claro, porque también en otros países sucede exactamente lo mismo, o sea, de repente cuando miras las generaciones, inclusive se ha dado el caso que un presidente de la República, su hijo también haya sido presidente de la República. En Chile, por ejemplo, Arturo Alessandri y Jorge Alessandri, los dos fueron presidentes de la República. Después Frei Montalva y Frei Ruiz Tagle, y los dos eran padre e hijo. Entonces, o sea, esto se repite, esta es una condición. Claro, en Estados Unidos, Bush padre, Bush hijo, y ahora Bush hijo chiquito. No me digas. El Bush hijo chiquito, Jeb, está a punto de convertirse en el próximo candidato una vez que Obama esté fuera. Porque yo venía escuchando una canción de Ricardo Arjona donde decía que quién era la madre del hijo más inepto del mundo, y me vino a la mente Bush. ¿Sí? Y dije, pues tiene que ser Bush, ¿no? Y con eso que estaban vaticinando el ataque de las torres, que a partir de Arjona. Ay, Arjona. No. Esa canción que tenía del Mesías, ¿no? Sí, el Mesías que llegaba a Estados Unidos. Sí, no. Pero yo creo que fue más mera coincidencia. Claro, más una condición irónica. Es como querer encontrar a la Virgen en un en el sartén, o en los el huevos. sartero, en los huevos del sartén. Pan, Claro. O en un escupo, ¿no? De repente alguien escupe y nadie pisa el escupo. Y en la primera lluvia se muere. Esta cuestión de los caciques regionales, hay muchos caciques regionales en muchas distintas zonas, generalmente son los municipios más pobres. Lo que hace muy particular el caso de Aarón Urbina es que entre 1997 y 2009, el hombre en ese transcurso de 12 años es otorgado o le otorgan cerca de 500,000 pesos para gastos discrecionales, supuestamente de obra, que no tiene que justificar, y 100,000 pesos adicionales para el mismo motivo, o para gastos corrientes de lo que se le vaya a ofrecer al señor. Dicho de otra forma, a este señor se le ofrecen 600,000 pesos diarios, a razón de unos 327 millones, nada más mientras él es presidente municipal. Y son gastos que no están contemplados, que no tienen que ser auditados necesariamente. Son cerca de 30 millones de dólares, un poquito más, un poquito menos, 30 millones de dólares que le sueltas a una persona para un municipio irónicamente pobre. Y lo que nos hace reflexionar un poco es, no es que no haya dinero en este país, no es que no tengamos esa disponibilidad, lo que pasa es que queda perfectamente claro que no está bien distribuido. Pero entonces, si esto recibe un municipio pobre, que recibe el ayuntamiento de Monterrey, o que recibe en Guadalajara. Iztapalapa, no te vayas muy lejos. Iztapalapa. Iztapalapa es el municipio técnicamente más grande del país y al mismo tiempo es uno de los municipios más ricos del país. Y en ese sentido hemos visto que los delegados del PRD, del PRI, del PAN, del Verde, son este tipo de figuras que son caciquillos. Si recuerdas, hace unos meses denunciábamos cómo a uno de estos caciquillos le había tocado el trasero a una mujer en Brasil. Claro. Y este señor había terminado en prisión en Brasil. Hace unas semanas vimos como otro... Que eran 2 niñitos de una delegación aquí en el Distrito Federal, y eran del PAN, ¿no? Eran panistas y los detuvieron,
y salieron hace poco, o sea, nada El delegado salió. Sí, nada les quitó la cárcel, o sea, estuvieron en Brasil finalmente. 6 meses se echaron de bote. Eran como Gloria Trevi, pero más pendejos. Eran como Gloria Trevi menos el componente sexual de acostarse con el alcalde. Sí, a no ser con todo respeto que alguno de los presos los haya desflemado, no le haya dicho Putiño do Nascimento. Eran como Gloria Trevi pero sin Sergio Andrade, una cosa así. Era una cuestión complicada, la verdad. Oye, por cierto, salió la película de Gloria, yo ya la vi. Ya también la vi. Y toda la culpa se le echan a Sergio, ¿no? Sí. Yo no sé si Sergio tiene toda la culpa. A mí me gustaría redimir un poco ahí a Sergio Andrade, ¿no? Tiene que tener algo de red. Digo, al final el tipo vio un producto, le vio potencial y lo supo vender. Ya de ahí que el tipo se haya vuelto adicto a su propio producto, se me hace... No, y la Trevi tenía potencialidad. Bueno, tiene potencialidades todavía. Me parece algo tendenciosa la película y aunque dicen que, realmente Gloria Trevi no la aprueba, yo creo que al final redime completamente. En gran medida hablan mucho de la culpa de Aline, ¿no? Que después se convierte en animadora, conductora, actriz, ¿no? Escritora de libros. Del que ya no supe, por ejemplo, es de Sergio Andrade. No sé si todavía está en la cárcel, sí, o salió de la cárcel. No sé por cómo está el asunto. me parece que doble homicidio y por... Ahora, no sé si sepas que Sergio es es hermano de un priista. Y además escritor de libros y profesor de UNAM. Sí lo ubicas perfectamente. Sí. Que aparte es de ciencia política. Sí, anda por ahí. Sí, claro. Y todavía más irónico, yo me acuerdo que desde que estaba todo este desborre de los hermanos Andrade y los hermanos Andrade, hubo un momentito en el que entrevistan a este señor, no me acuerdo cómo se llama, él es Andrade Sánchez también. Y de hecho su libro de ciencia política no es malo, es un libro que editaba Marla, ¿no? Harla. Claro, no es malo. A mí me parecía que era como bastante esquemático, pero no necesariamente malo, pero es como cuando lees en Rius de determinado momento marxismo esquemático, neoliberalismo esquemático, no sé, pero bueno, eso por lo menos a la gente le da una visión, ¿no? Era un libro introductorio y junto con otro que publica después de Andrade Sánchez. Bueno, era Sergio, obviamente el otro no me acuerdo cómo era, pero sí era interesante, ¿no? La dinastía de los Andrade, gente muy capaz, muy competente, y bueno, pues al final la película nos plantea a un Sergio Andrade que es un tipo más bien, ¿cómo lo dirías? Yo creo que con un dejo muy presente de pedofilia. Claro, y también me parece que hay una psicopatología del dominio, ¿no? O sea, de ejercer dominio. El ¿no? sexo como poder. Claro, o sea, el empoderamiento claro, a través porque no necesariamente lo ponen como que disfrutara mucho del sexo, sino que el sexo era una vía de dominio, ¿no? Sí. Pero bueno, ya volviendo un poco más al tema, este señor, Aaron Urbina, le autorizan cerca de 500,000 pesos. Imagina usted 500,000 pesos en todos los días. Todos los días. ¿Qué es lo que puedes hacer con 500,000 pesos por día en un municipio pobre? Y ahora, tiempo después, su sobrino... Bueno, si esos 500,000 pesos lo utilizaras en canalizarlo a obra social, a lo mejor podrían ser muy positivos, ¿no? Desde ayudar en un kinder, un hospital, no sé, o lo que tú Oye, es que 500,000 pesos, Carlos, te puede ayudar a abrir un dispensario médico, al menos. Me imagino. O podría darle de comer a lo mejor a toda la gente que realmente lo necesita y dar un poco más, generar, capital semilla para la creación de otro tipo de emprendimiento. O inversión productiva, claro. O sea, finalmente hay mucho que hacer. También se habla de un acaparamiento gigantesco de predios de este personaje sobre Tecámac. Y bajo presiones, ¿no? O sea, las personas que eran dueñas de algunos predios están declarando y están diciendo que fueron amagadas, presionadas, ¿no? Para que finalmente se dieran estos predios. No sé si los vendieron. No, me parece que son arrebatados. Ellos hablan de despojo, la palabra es despojo. Finalmente esto sigue creciendo porque estas personas se dedican a la estructura familiar que viene detrás del señor Urbina, se empieza a dedicar a la creación de centros comerciales, de mueblerías, de cualquier otra cantidad de empresas y después lo que ha sido también la norma en algunos de los gobiernos del país, que es este señor se encarga de proveer la demanda y la oferta. Entonces él a través de sus conexiones o ejerciendo el mismo el poder crea la necesidad y él mismo crea la oferta. Y la basta. Y así se dedicaron a la importación. Claro, que se supone que eso no está
está permitido bajo ninguna circunstancia, o sea... Conflicto de intereses. Claro, y esta situación de las famosas licitaciones siempre se ha tratado de utilizar para depurar este tipo de cosas, ¿no? Que no siempre se llevan a cabo. No, y es algo que es muy comúnmente, es lo que los antiguos llamaban, los políticos de los años 70, los negocios limpios. Claro. Porque finalmente no había dinero que estaba de más, que todo era comprobable. Pues sí, pero desgraciadamente habría que determinar si de verdad esa proveeduría es la proveeduría que más le conviene al Estado en términos de costo-beneficio. Sí, como dice Dworkin, nadie puede ser juez y parte. O sea, no pueden haber juez y parte dentro del Estado, y mucho menos en condiciones de esta proveeduría de insumos del Estado, ¿no? Efectivamente. Al final, Aarón Urbina, en sus esquemas, muy probablemente estaba pretendiendo una diputación adicional en algún otro lugar, o a lo mejor estaba ya queriéndole pegar a la gubernatura, o empezaba a jugar con la gubernatura, porque a mí me cabe de extraño que ahora, exactamente en este momento, le empiecen a dar juego a esto. Y es una... Claro, ¿y por qué no antes? Porque ya tenemos, si hemos tenido 3 periodos... 18 años de este señor ejerciendo el poder de la misma Claro, forma. o sea, y lo que tú te preguntas, esto es raro, o sea, ¿cómo se destapa después de 18 años? O sea, tampoco, no tiene lógica. Mi especulación al respecto, y no creo que esté muy fuera de base, es que finalmente el señor trató de pegarle algo más, y ahorita le están poniendo muy el estate quieto de regrésate, no puedes pegarle tanto, estás bien donde estás y nada más. ¿Tú crees que después de todo lo que ha habido en el Estado de México, con esta condición de la impunidad que hay, de la corrupción que hay, que es uno de los estados violentos del país, ¿tú crees que Ubiel pueda encumbrarse presidente de la República? No. Yo creo que Ubiel no es una carta fuerte, ¿no? También, vaya, los priistas que le trataron de brincar al mismo aspecto, estamos el gobernador de Chiapas, Duarte... Que aparentemente el gobernador de Chiapas tiene una imagen lozana, y se va a casar, o ya se casó con esta niñita. Con Anaís, vaya, la niña de RBD. Sí, la que salía mostrando la tanga y que decía, como las niñas bien ya cambiamos, usamos... ¿Lomecan? No, creo que era Cótex o no sé qué. No me acuerdo qué vendía, pero era una cosa por el estilo. O sea, pero sí era algo íntimo. Era algo así, era una cuestión por el estilo. Entonces cabe de extraño que finalmente estos personajes, estos gobernadores, empiecen a brincar 2 años después de que acaba de empezar el gobierno del actual, 2 años después de haber recuperado la presidencia, ya se está hablando de gente que podría suplir al presidente, y estamos hablando del Estado de México, el Ubiel, que hace muchos eventos, que trata de alzar mucho la mano, el gobernador de Veracruz, que también alza mucho la mano, y por ejemplo Puebla, lo que tú decías de Chiapas, si tú ves el gasto de spot publicitario, o sea, el tipo de Chiapas aparecía en el cine, o sea, no sé si lo veías en los spot y aparecía, no fue poca cosa, y el Ubiel también. Entonces de repente no ves al gobernador, porque yo no lo he visto, al gobernador del estado de Hidalgo en cine, pero sí ves a otros gobernadores de otros estados. ¿Y a mí qué me importa qué está pasando en Chiapas? Porque esa es la realidad. Claro. O sea, finalmente es muy claro que quien está haciendo este tipo de spots y este tipo de campañas, lo que está haciendo es proyectar su propia imagen, su culto de personalidad hacia algo más. Las campañas están empezando antes. Y hay prueba fehaciente de que esto funciona. Tan funciona que recordarás hace unos 10 años que sale en un programa de Broso, José Bejarano. Sí. Y a Bejarano le enseña a Broso un video donde Bejarano se está guardando fajos de billetes en una maletita y luego en las bolsas, y no sabe dónde meterse, como Carlos Ahumada, como un aporte de campaña. Sí, pero ese aporte de campaña no estaba auditado, no había hacienda de por medio, no había en aquella época IFE que supiera y dijera, bueno, esta es una aportación, vamos a ver cómo viene, por qué viene. O sea, ¿quién te lo dio? ¿Qué claro, recibir? Claro, ¿y por qué es el aporte? No es un simpatizante, es un militante, cómo ganó el dinero. Y después nos dimos cuenta que había un triunvirato ahí entre los negocios que se hacían en el gobierno del Distrito Federal, con las compañías constructoras, compañías de insumos nuevamente, otra vez y otra vez, ¿no? No recordemos a Carlos Ahumada. Claro, que se mamó la cárcel, ¿no? Estuvo en la cárcel bastante. 3, 4 años. ¿Ya salió? Ya. Debe tener dinero, ¿no? Nada más tantito. Debe tener dinero. Tomó sus cosas y se regresó
regresó a Argentina y después regresó a México y está de vuelta aquí. Bejarano finalmente volvió a Ahora, ganar. Ahumada tiene esta posibilidad también, seguramente tiene doble nacionalidad, o juega en Argentina y juega acá, o sea, es muy probable. Y ahorita que se le quedó, más bien hace unos años que se le terminan los negocios en México, se va a hacer negocios en Argentina. Es muy probable. Cuando se le acaban los negocios en Argentina, se regresa a México y qué mal es nuestra memoria que un José René Bejarano, vaya, lo vemos ahí haciendo la transototota, inflándose las bolsas con billetes. Nadie dice nada. Y poco tiempo después lo elegimos a un cargo popular. No me lo explico. ¿Te acuerdas que está dentro de la parodia de esta película que fuimos a ver? ¿Cómo se Claro. llama? ¿Qué es la presidencia imperial? Algo así. Ahí viene la parodia. Es algo que no se ha olvidado, ¿no? Es algo que está presente, que se hizo, ¿no? Pero que al mismo tiempo, finalmente, entre los discursos políticos y demás, lo borramos. Y que de alguna u otra forma hasta este René Bejarano tiene algo que ver directa o indirectamente con la elección de José Luis Abarca en Guerrero, que empezó a haber nexos. O sea, si cuando se destapa todo esto, dentro de estas cosas de nepotismo, porque detrás de todo esto hay mucho nepotismo, me parece que está la condición de que el Peje sabía, ¿no? El mismo Cárdenas Papá, el mentor del PRD, el líder moral que ya se dio de baja, también sabía, y me imagino que la cúpula de Jesús Ortega y compañía, ellos sabían que este tipo tenía condiciones oscuras, ¿no? Entonces, no me extraña, y también se sabía en el PRI, si también intentó jugar en PRI. Sí. Yo creo que también aquí es una cuestión de oportunidad, es decir, quién te brinda la oportunidad y cuándo la tomas, ¿no? Y insisto, claro, y qué cantidad de dinero tienes tú para financiar también, que eso es conveniente para las campañas, ¿no? Financiar hasta tu propia campaña, claro. Que esa es la realidad, y después otorgar los beneficios, y al final entender que esto es un juego, esta política es un juego, y es un juego muy caro, es un juego que nos va a costar este año cerca de 4,000 millones de pesos. Cerca de 400 millones de dólares, que si lo ves en un contexto total nacional no es tantísimo dinero, pero sí representa mucho dinero que se podría poner a trabajar en otros proyectos productivos. O sea, el país no está, a mi juicio, como para gastarse 4,000 millones en un proceso electoral. No, donde curiosamente no se elige el presidente de la República, se eligen 4 o 5 gobernadores, se eligen diputados, ni siquiera la totalidad de la Cámara, se eligen algunos diputados, se eligen un par de senadores. Y bueno, también están personajes como a mí que me causaba indignación, esta Margarita Zavala, ¿no? Claro. La esposa del expresidente. Creo que la dejaron fuera. La batearon, la dejaron fuera, ¿no? Pero ahora quiere la presidencia del PAN. Ay. O quiere la presidencia estratégica del PAN. O sea, bueno, a mí lo que me pasa por la mente ahí también es que ¿por qué las elecciones no son concurrentes? O sea, ¿por qué la ingeniería electoral no es concurrente en que el mismo día que se escoge al presidente de la República se haga cambio de todo, desde el Congreso? Es decir, debería haber una lógica operativa de hacer una elección concurrente y evitar este tipo de 2 elecciones, no en un año, no sé. Pero finalmente es como, vaya, ¿por qué las tiendas te dejan las ventas a plazo cuando la puedes pagar de contado? Pues porque me interesa que seas cautivo, y finalmente yo creo que esta ingeniería de la construcción de nuestro sistema político tiene que ver con eso. Hay un clientelismo total. Sí, muy claro. Nos está mandando la producción a corte. Carlos, ¿qué vamos a oír mientras? Bueno, de Joaquín Sabina, 19 días y